hacemos nuestra planeación didáctica, estamos con un inicio, un desarrollo y un cierre, pero poco a poco nosotros vamos viendo los conocimientos previos del alumno y así los vamos metiendo a nuestro confort del desarrollo en los procesos que queremos según el tema que estamos dando. Se dice que hay, cuando el niño ya entiende, le facilitamos, ya aprende, ya tiene un aprendizaje y se va a tener una actitud feliz, de felicidad, alcanza una felicidad, un logro, un reto. Entonces ahí se dice que nos hablan de que hay 3 tipos de cerebro. ¿Eso es verdad? O sea, coméntenos por qué cuando estamos entonces en algo que alcanzamos como un reto, se nos dice que tenemos 3 tipos de cerebro y por cómo se origina, cómo está. Bueno, en este caso nos dice que por la felicidad, pero ahí quisiera que nos explicara. Bueno, tanto como no decir que hay 3 tipos de cerebro, casi yo podría nada más decir que hay 2 tipos de cerebro. Y ese cerebro se configura desde antes de nacer en una configuración femenina o una configuración masculina. Y eso hace que la percepción del entorno, del ambiente, inclusive la forma de aprendizaje sea distinta. Tal vez la maestra Maru quisiera ampliarme más en cuanto a por qué dice que hay 3 tipos de cerebro, ¿no? Pero para decir algún ejemplo, cuando un hombre entra a un cuarto, él ve todo el entorno, inclusive dónde está la ventana, dónde puede haber una salida en caso de emergencia, etcétera. Pero es casi de golpe de vista, él se da cuenta de todo lo que pudiera haber de relevante en ese cuarto. Pero la mujer se tarda un poco más en percibir lo que hay en ese cuarto. ¿Pero por qué? Porque ella se va a fijar en los detalles, se va a fijar hasta si hay combinación en los colores de la que está pintado ese cuarto y se hace juego con el piso o con el techo o con un cuadro, etc. Ella tarda más tiempo, pero porque así está configurado su cerebro. Y entonces tendríamos que, también ese es un reto para los educadores, porque entonces la forma de aprendizaje de una mujer y un hombre no es la misma. Tendríamos que considerar que nuestras técnicas de pedagogía o de enseñanza o didácticas van a ser diferentes y tenemos que adecuarnos a ese individuo, tal vez si es mujer o si es hombre, porque inclusive para cuestiones de, ¿qué diríamos?, de matemáticas, de cálculos, etcétera, se dice que los hombres aprenden más fácil todo eso. En cambio, las cuestiones de leer, escritura y de lectura de comprensión son más fáciles para las mujeres. Y el reto del educador es lograr un conocimiento homogéneo en el grupo, de tal manera que al hacer una evaluación, pues no haya mucha diferencia entre el más bajo y el más alto. Eso hace que, eso dice que el maestro ha cumplido su labor, ha dado su trabajo de poder enseñar los conceptos que eran importantes en el programa y que logra que todo el grupo salga homogéneo. Entonces, yo entiendo que los educadores que están sobre todo, pues todos estamos sujetos a una currícula, a un programa, se tiene que cumplir, pero ¿de qué va a depender ese cumplimiento? Pues del toque personal que cada uno le dé a su clase y a cada alumno. Y entonces ese toque personal es el arte de enseñar.
en el cual yo tengo que ingeniármelas para lograr los objetivos de aprendizaje que yo quiero implementar en esos individuos. Y una vez escuchando aquí a un educador que se llama Sharut, en Didaxis, es un centro de educación, dice, aprender es cuando el individuo cambia la conducta. Si no vemos que el individuo cambia su conducta, es que no ha aprendido. En otras palabras, muchos de nosotros podemos dar información. Les damos información, pero la conducta del niño es la misma. Entonces quiere decir que no ha aprendido, tiene información. Pero si nosotros le decimos, tienes que cuidar el agua, no tires el agua, o tienes que tomar agua, entonces si el niño cuida el agua, no tira agua y toma agua, ese niño ya aprendió, porque entonces cambió su conducta, no nada más se queda en la información. Y uno de los grandes problemas precisamente en el avance de la ciencia es que se descubren muchas cosas, pero tardan hasta 10 o 12 años para que ese conocimiento aterrice a la población y que la población lo haga. Entonces, he ahí el problema a veces. No se trata nada más de dar información, sino que cambiemos la conducta de los alumnos. Gracias, maestra Maru. Gracias, doctor. Maestra Maru, otro comentario. Entonces, en conclusión, doctor, ¿cómo terminaríamos con la neurociencia? ¿Qué elementos influyen entonces en el aprendizaje? Tenemos nosotros que pueden ser la atención, el ambiente físico, las emociones, el juego. Tenemos algunas, pero ¿usted qué opina acerca de, entonces, cómo terminaríamos acerca de qué elementos influyen entonces en la neurociencia y el aprendizaje? Pues mire, uno de los aspectos que considero más importantes es la motivación. Y entonces, cuando nosotros logramos motivar a un alumno, él va a aprender por sí mismo. De hecho, ahorita la educación está enfocada precisamente a que el alumno descubra el conocimiento y no que yo se lo dé digerido. Tengo que implementar las experiencias de aprendizaje para que él entonces se dé cuenta qué significa, por ejemplo, la importancia de una hoja de un árbol. Porque yo le puedo decir la teoría de que el árbol pues usa clorofila y que la clorofila pues secreta oxígeno para el ambiente y va a quitar el CO2 y nos puede dar azúcar porque es capaz de producir azúcar a través de la luz del sol y el agua y los minerales. Pues eso se lo puedo yo decir, es la información. Pero no va a ser lo mismo cuando él lo lleva a un árbol o le llevo la hoja o él agarra esta hoja y dime qué diferencia hay en esta hoja y esta otra hoja. Porque no son iguales. Sin embargo, la función es la misma. Las dos hojas van a hacer lo mismo, pero ¿por qué son diferentes una de la otra? Entonces, ese es el reto, que el niño tenga la experiencia de vivir un conocimiento, no nada más de tenerlo, sino experimentar el conocimiento. Eso sí se le va a quedar para toda la vida. Y entonces, nosotros tenemos que ver en el programa qué situaciones son paja. ¿A qué me refiero? Que hay cosas que no vale la pena enseñar, porque no va a tener una aplicación práctica. Y entonces, si yo le voy a enseñar al niño a multiplicar, a sumar, etcétera, pues le tengo que poner experiencias de la vida. Mira, si tú vas a comprar un helado y tú das tanto dinero, te tienen que dar tanto de cambio. ¿Qué está haciendo? Pues una resta. Y eso es una aplicación del conocimiento, ¿no? O tú vas a comprar tanto
tantas cuestiones de número de canicas y cada canica te cuesta cuánto dinero necesitas. Ve y cómpralas. Si las compras y te alcanza el dinero, entonces hiciste bien la multiplicación, porque si no, entonces no. Excelente. Es lo que se llama matemáticas aplicada, ¿no? Y así tenemos nosotros que ingeniarnos para que todo lo que valga la pena enseñar y que el niño le cambie su conducta, en eso tenemos que enfocarnos. Yo me acuerdo que en la prepa leí las historias de Sherlock Holmes y entonces describe que cuando le preguntaba el doctor Watson a Sherlock Holmes, oiga, estamos en octubre 12, y él dice, ¿y eso qué? Pues en esta fecha Cristóbal Colón descubrió América. Y Sherlock Holmes decía, ¿y quién es Cristóbal Colón? Y él no podía creer que algo tan simple que todo mundo sabía quién era Cristóbal Colón y qué había hecho. No, es que a mí no me interesa eso, a mí me interesa lo de forense, qué tipos de sangre hay, cuánto mide una persona, cómo son las huellas de una persona, mujer o un hombre, etc. Eso sí sé, pero lo otro, ¿para qué me sirve? Y entonces, eso es lo que tenemos también que cuestionar. Todo a veces de los libros, mucha cosa es paja y uno tiene que decir, ¿para qué le sirve al niño esto? Claro que pues nos van a regañar allá arriba, ¿verdad? Los jefes van a decir, ¿por qué no le enseñaste? No, pues no le sirve para nada. Bueno, ya será cuesta de jugarnos el puesto, ¿no? Adelante, ¿alguien más? Creo que quedan 8 minutos todavía. A ver, yo nada más termino con agradecerle toda la información que nos dio, que es muy interesante y aplicable a nuestras aulas. Tenemos el gran reto de evolucionar con las nuevas generaciones. Y algo interesante que dijo, hay que darles a los niños las cosas que les interesen y que de verdad desarrollen sus competencias para la vida, para que sepan desarrollarse positivamente dentro de la sociedad. Y algo que muchas veces a él ya no le interesa lo que es la historia, porque no la vivió, porque no. Y entonces seguimos ahí tratando de que eso entre en las cabecitas de los niños, pero no nos ponemos a ver esto tan importante que nos dice usted. Simplemente no le interesa, ya no le ve sentido, ya no es aplicable para él. Debemos de darles cosas que sean aplicables e interesantes para él. Y una duda que tenía, nos decían que debíamos de poner a los niños como una problemática para que el niño pueda lograr el aprendizaje y que ese aprendizaje sea significativo. ¿Qué tanto eso es correcto? Sí, claro. Mire, yo trato de que mis alumnos, algunos les interesan los niños y otros no. Todos están estudiando medicina, ¿no? Pues estoy de clases en la facultad de medicina. Ahí tengo ya 17 años de antigüedad dando clases. Y entonces, a los que no les interesan los niños, yo les pongo un cuestionamiento en ellos mismos. Les digo, a ver, dime cuánto mides y cuánto mide la mitad de tu cuerpo. Y ellos pues ya son adultos, son 20, 21 años, es el promedio de edad. Y entonces le digo, también sabes qué, dame los datos de tus papás. ¿Cuánto mide tu mamá y cuánto mide tu papá? Y entonces hay una regla, una fórmula matemática para que sepamos si cada uno de nosotros logró la estatura genética que nos heredaron los padres. Y cuando no coincide esa estatura genética de los padres con la que actualmente tiene mi alumno, le digo, ya ves, la regaron cuando tú eras niño, no creciste lo que debiste haber crecido. He ahí la importancia de que detectemos en un niño si se está retardando en crecer.
porque si no resolvemos el problema cuando es niño, entonces caemos en la situación en que estás tú. Pudiste haber sido más alto y te quedaste 5 centímetros atrás porque no se hizo nada en su momento. Y entonces eso los impacta, ¿no? Porque dice, chis, entonces sí tiene que ver el niño, ¿verdad? Pues claro que tiene que ver. Pero en ustedes ya no hay nada que hacer. Ustedes ya están echados a perder así como quedaron. Y entonces, por eso lo que dice la maestra Ruth, pues sí es importante, ¿no? Que les hagamos ver que hay situaciones en la vida que se tienen que resolver cuando ellos son niños, o que lo que están aprendiendo de niños va a tener una aplicación. Y bueno, yo estaría un poquito, ¿qué diré?, desacuerdo con lo que dijo de la historia, porque ya ve que dicen que si no saben la historia, cometen los mismos errores. Y entonces, ¿cómo hay que enseñar la historia? La historia hay que enseñarla con ese enfoque. Mira, ahorita estaban hablando este día de este Miguel Hidalgo, Costilla y Allende. Es un libro que apenas lanzaron que se llama La Otra Historia, en donde se muestra que Allende quería matar a Hidalgo, Hidalgo quería matar a Allende, y por ese conflicto en que no llegaron a un acuerdo desde el enfoque de cómo llevar la guerra de independencia, los dos terminaron fusilados y decapitados. Y entonces, esa nos puede enseñar, y si lo enfocamos a los niños en alguna cuestión de la vida cotidiana, no sé qué enfoque podríamos darle ahorita a esto histórico, ¿no? Pero si no resuelves tus situaciones de conflicto con tu jefe o con tu familia o con tu hermano, pues vas a terminar mal. Sí, ¿Alguien más? nos serviría de pauta para la mediación de conflictos, ¿no? Esa parte, enfocarla hacia ese lado. Pues le agradezco su respuesta. Muchas gracias. Gracias, maestra Ruth. Maestra Susana, por favor, y terminamos agradeciéndole al doctor. Maestra Susana, por favor. Sí, Maestra, no sé quién quiere hablar. Yo solamente le agradezco al doctor. Realmente encontré muchos enlaces con lo que estamos trabajando, y me quedo con esta idea de que las escuelas, los niños los ven como grandes elefantes blancos porque no encuentran una conexión entre lo que ven en la escuela y lo que hacemos en la vida diaria. ¿Y qué dice el doctor? Pues tenemos que encontrar que el niño encuentre un significado para él importante, para que sea significativo ir a la escuela y que pueda de alguna manera aprender y cambiar el mundo. Con eso me quedo. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Y maestra Susana, y que sea aplicable a su vida. Muchísimas gracias, doctor. Contar con su presencia fue muy enriquecedor. Quisiéramos tener mucho más tiempo y que las sesiones no se cortaran de esta manera, pero desafortunadamente igual estamos con este uso de las TIC. Entonces, qué importante es también estar de una manera esencial, ¿verdad? De estar cercanos y podernos hasta estrechar la mano y decir muchísimas gracias, pero desafortunadamente las condiciones no nos lo permiten. Sin embargo, de verdad, estamos muy, muy agradecidas, hablo por mis compañeras, por la información que nos proporcionó, por su tiempo. Maestra, ¿me podrías dar un minuto nada más? Sí, maestra Mari, por favor, y se nos termine. Gracias, gracias. Doctor, nada más para preguntarle, bueno, yo he tenido una duda, ¿al cuánto tiempo de edad deja el ser humano de que su cerebro, a través de la neurociencia, deje de aprender? No deja de aprender nunca, maestra Mari. ¿Nunca? Nunca deja Okay. de aprender. Entonces, Y todo depende